A finales del verano de 1940, la Alemania nazi controlaba prácticamente toda Europa. Desde 1936, Alemania había utilizado una combinación de intimidación política y una serie de rápidos ataques militares, conocidos como la Blitzkrieg, para tomar un país tras otro. Austria, Checoslovaquia, Polonia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica y finalmente Francia se rindieron ante el poder de Hitler, que parecía ser invencible. Al otro lado del Canal de la Mancha, Inglaterra estaba aislada y era vulnerable. Solamente la Unión Soviética permanecía fuera del control de los nazis, pero por miedo a la ambición rusa, Hitler empezó a planear su movimiento más arriesgado. Si la Blitzkrieg funcionara contra Rusia, toda Europa estaría bajo su control. Segunda Guerra Mundial. Guerra relámpago. Rusia. Adolf Hitler estaba obsesionado con exterminar a la raza eslava del este de Europa. Se refería a los eslavos como degenerados y esclavos de nacimiento que no merecían vivir. Con Europa Central y Europa Occidental en sus manos, y seguro de que Gran Bretaña estaba a punto de caer, Hitler centró su atención en Rusia. Hitler insistía a sus generales en que Alemania debía atacar pronto a Rusia. El tiempo que tardara permitiría al dictador ruso Joseph Stalin reunir su propio ejército y atacar a Alemania. Por una vez, las sospechas de Hitler eran fundadas. Stalin sabía que Hitler era una amenaza, y solo un ejército débil y mal preparado le impedía marchar contra Alemania. Los dos grandes dictadores empezaron a jugar a un peligroso juego del gato y el ratón. Hitler sabía que Stalin, acostumbrado a intimidar y amenazar a sus víctimas hasta someterlas, no sucumbiría a la presión. Habría que imbuirle un falso sentimiento de seguridad, por lo menos hasta que los alemanes reunieran las fuerzas necesarias para invadir las vastas extensiones de Rusia. A pesar de haber declarado en varias ocasiones que la cooperación con Rusia era impensable, Hitler empezó a negociar un tratado de no agresión y acuerdos comerciales con Rusia en el verano de 1939. Estableciendo esferas de influencia, los dos dictadores empezaron a repartirse la Europa del Este. Alemania invadió Polonia y cedió sus provincias orientales a Rusia. Stalin ocupó Letonia, Lituania, Estonia y gran parte de Finlandia, y Alemania ocupó Noruega. Como parte de los acuerdos comerciales, Rusia debía proporcionar a Alemania grandes cantidades de grano y materias primas, mientras que los alemanes prometieron proporcionar asistencia técnica y armamento a Rusia. Los alemanes no tenían ninguna intención de mantener su promesa. El material que prometieron proporcionar, incluidos cruceros navales, tanques, Messerschmitt Me-109 y bombarderos pesados Henkels, nunca fueron enviados. Hitler no tenía ninguna intención de armar a su siguiente víctima. Stalin, sin embargo, mantuvo las apariencias y cumplió con su parte del trato, lenta pero concienzudamente. Entre febrero de 1940 y junio de 1941, Rusia entregó casi 2 millones de toneladas de grano y otras 2 toneladas de derivados del petróleo, elementos vitales para la maquinaria de guerra alemana. La verdad era que Stalin no tenía más remedio que contentar a los nazis. El ejército ruso era un completo desastre. En un ataque de paranoia, Stalin había ordenado la ejecución de 35.000 de sus oficiales más experimentados desde mediados de 1937 y finales de 1938.
Ahora el ejército ruso estaba encabezado por oficiales con más ambición política que experiencia, y el resto de las fuerzas armadas estaban demasiado aterrorizadas como para funcionar. Hasta que el ejército ruso fuera reconstruido, Stalin no tenía más remedio que apaciguar a Hitler y mantener a raya a los lobos alemanes. Oficialmente, el Partido Comunista consideraba que una invasión alemana era imposible. Personalmente, Stalin sabía que solo era cuestión de tiempo que tuviera que enfrentarse a Hitler en el campo de batalla, pero necesitaba 2 o 3 años para formar una defensa creíble. Enfrascadas en esta danza de muerte, Alemania y Rusia maniobraban para ser los primeros en golpear. Para mantener a Stalin en jaque, Hitler firmó tratados con las partes de Finlandia que Rusia no había ocupado, y con Rumanía, territorios que proporcionaban posiciones ideales desde las que lanzar una invasión. Para esconder sus verdaderas intenciones, Hitler invitó a Vyacheslav Molotov, el ministro de Exteriores soviético, a Alemania en julio de 1940 para entablar unas conversaciones de paz, e incluso sugirió que Rusia se uniera formalmente a las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón. A los rusos solo les interesaba saber por qué había tropas alemanas en Finlandia y Rumanía. Ambas partes hablaban, pero ninguna escuchaba, y ninguna decía la verdad. La delicada tregua se estaba rompiendo, y Hitler sabía que tenía que moverse rápido o la Blitzkrieg contra Rusia perdería el elemento sorpresa que era crucial. Hitler reunió a su alto mando y le presentó su plan. Emulando anteriores operaciones de la Blitzkrieg, tanques y bombarderos en picado realizarían una serie de profundas avanzadillas en territorio enemigo, dividiendo y rodeando a las fuerzas rusas. Inmediatamente detrás de las fuerzas de avanzada vendría la infantería, que eliminaría cualquier foco de tropas rusas que hubiera sobrevivido. Horrorizados, y esta vez se saldaría con idéntico resultado. Pero Hitler hizo caso omiso de sus protestas. Esta era su guerra y la haría como le pareciera conveniente. El plan, nombre en clave Operación Barbarroja, se llevaría a cabo en la primavera de 1941. En diciembre de 1940 el plan había sido finalizado. 3 ejércitos enormes llevarían a cabo la invasión. Uno por el norte, que debía penetrar en territorio ruso y asegurar la costa del Báltico y Leningrado. Otro se dirigiría hacia Moscú a través de Polonia. Y un tercero ocuparía las zonas industriales y agrícolas de Ucrania. Las tropas del frente ruso debían ser atacadas repetidamente con tal violencia que no pudieran ni pedir refuerzos ni retirarse hacia el interior de Rusia. Se esperaba que Rusia cayese en 2 meses. Una invasión de estas dimensiones requería un ejército enorme. El 80% del ejército alemán atacaría Rusia. La teoría de la Blitzkrieg no podía soportar batallas prolongadas, y Rusia era demasiado vasta para una victoria rápida. Por primera vez desde que Adolf Hitler había subido al poder hacía más de 7 años, el ejército alemán iniciaba una retirada. Avanzando con dificultad a través de los desiertos helados de Rusia occidental, abandonaron tanques, aviones, hombres y la esperanza. Deberían pasar 3 años más antes de que los últimos alemanes salieran de Rusia. El sitio de Leningrado fue levantado por fin el 27 de enero de 1944, después de 890 días de bombardeos constantes. La mitad de los 3 millones de habitantes de la ciudad murieron defendiéndola.
El avance de los rusos no se detuvo hasta que las tropas soviéticas se encontraron con sus camaradas, las potencias aliadas de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, en las ruinas carbonizadas del Berlín de Hitler en mayo de 1945. Cuando la Alemania nazi por fin se derrumbó en mayo de 1945, había dejado un legado de destrucción por todo el mundo. Esto, y solo esto, era el legado de Adolf Hitler y su sueño perturbado de dominar el mundo gracias a la Blitzkrieg.